De las cosas más difíciles de entender y cosas que francamente uno a veces no logra comprender, es el gobierno de Dios en el mundo. Nosotros sabemos que Dios es el Señor, nosotros sabemos que Él es el Rey de Reyes, pero al mismo tiempo nos encontramos una y otra vez con decisiones de los gobiernos y los poderes de este mundo que desafían, que retan a Dios, que insultan a Dios. Ver, por ejemplo, a un presidente que se dice católico a oprimir el acelerador con toda la fuerza para ver cómo se extiende el aborto y otros desórdenes morales en su país y en el mundo, y esa es una persona católica. Y ver además que las autoridades de la iglesia, quienes tendrían que intervenir, o se callan, o miran para otro lado, o tratan de disculpar. Eso causa perplejidad, eso causa desaliento. Hay un momento en el que uno dice, oye, pero ¿a qué estamos jugando? ¿Pero qué es esto? Los grandes crímenes nos llevan también a preguntarnos dolorosísimamente, ¿y aquí Dios dónde está? ¿Dónde está Dios en esto? Por ejemplo, cuando sucede el espantoso holocausto que realiza el poder de los nazis, pues evidentemente surge la pregunta, ¿dónde está Dios? Y es una pregunta que se ha repetido de muchas maneras, incluso como una especie de argumento en contra de la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios si hay niños que mueren en África? No solamente mueren de África, no solamente mueren de hambre en África, mueren de hambre en Colombia también. Y por cierto, debo decirlo, habiendo el dinero y habiendo los recursos, pero la codicia humana produce eso. Pero entonces, ¿dónde está Dios frenando la codicia humana? ¿Dónde está Dios impidiendo que los gobiernos poderosos opriman, asfixien, ahorquen a sus súbditos? ¿Dónde está Dios? ¿Sí está realmente Dios a cargo? ¿Sí está realmente Dios gobernando? Es una pregunta tan difícil, es una pregunta tan dolorosa que a veces no encuentra uno que responder. Pero respuesta sí hay. Toda esta reflexión me surge por la primera lectura de hoy. Es una lectura tomada de Isaías que se refiere a toda la soberbia de la nación de Asur o de Asiria. Lo que no se daba cuenta el rey de Asiria, que se creía omnipotente, es que detrás de sus acciones, incluyendo sus acciones crueles, Dios estaba obrando. Esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Cómo puede ser que Dios esté obrando a través de la crueldad de un rey como el rey de Asur? ¿Cómo puede ser que Dios esté obrando ahí? Y sin embargo, Isaías utiliza una imagen muy fuerte. Dice que ese rey era como un hacha. Y que el hacha no se maneja sola, hay alguien que la está manejando. Y hace referencia a que el rey es el hacha y es Dios el que está llevando a cabo su plan a través de esa hacha. Se siente perplejo, ¿cierto? Se siente perplejidad, quiero decir. Pero tiene mucho sentido cuando uno mira el conjunto de la historia, y esta es la idea fundamental. Cuando uno mira un momento, no entiende. Si uno mira un trecho más largo, tal vez comprende un poco. Si uno mira un arco amplio de cómo sucedieron las cosas, uno comprende mucho más. Y si uno pudiera ver el conjunto de la historia, uno lo entendería todo. Hay una comparación que a veces me gusta decir. Imagínate que una persona se acerca donde una niña indefensa, y esta persona lleva una pieza aguda de metal.
Y te presentan a ti la escena donde esta persona, vamos a suponer un hombre fuerte, este hombre fuerte con su pieza esa de metal, se acerca donde esta niña y le hunde eso en la carne. Si tú miras solamente esa escena, ¿qué te imaginas? Probablemente dices, estamos ante un abusador, estamos ante un criminal, estamos ante un psicópata. Pero si te pasan la película completa, resulta que ese hombre lo que está haciendo es administrándole una vacuna necesaria a esa niña para que nunca corra el riesgo, por ejemplo, de sufrir de la enfermedad del polio. Cuando uno ve la película completa, uno ve que sí que hay un dolor y la niña lloró en esa escena y ella no entendía nada, pero luego uno mira la escena completa y entiende. Y hasta ahí llega mi explicación por el día de hoy. Nosotros no tenemos la película completa y por eso muchas veces decimos ¿dónde está Dios? Pero hay que ver una película mucho más amplia, una película que ni siquiera termina en los límites de esta tierra, una película que se extiende hasta la eternidad y hasta la justicia divina. Y la justicia divina no se detiene con la muerte. La justicia humana, lo máximo a lo que llega es a la muerte. La pena de muerte es lo máximo a lo que puede llegar la justicia humana. La justicia divina no se detiene ahí. La justicia divina también reina y juzga y decide y absuelve o condena en la eternidad, es decir, en la entrada a la eternidad. Así que el mensaje es ese, nosotros lo que vemos es muy corto y en nuestra visión tan reducida tenemos nuestras impresiones y nuestras decisiones. Si pudiéramos ampliar la mirada, descubriríamos cosas muy distintas. Piénsalo. Y no dudes jamás del gobierno, de la providencia de Dios y del señorío de su majestad por encima de todos.